cómo se estructura un proyecto de investigación, qué parte tiene que tener y cómo van a ir armando cada parte. Tengan en cuenta esto. Profe, ¿puedo hacerle una pregunta? Pregúntame. Esto, tanto lo que vimos la otra vez, que era básicamente lo que nosotros nos toparíamos en el momento de hacer la tesis, ¿esta clase es una continuidad de eso o se relaciona con Sí. el TP que venimos desarrollando? No, que te escuché cortado, de vuelta. Eh, Tanto en la clase pasada que nos dio como un pantallazo, que es lo que vamos a hacer el proceso en el momento que hagamos la tesis, y no sé si Sí. la clase de hoy. Eso no logro entender en qué se relaciona con el desarrollo del TP. Es como que veníamos haciendo el 4 se entregó y como que quedó medio colgado eso. Yo por mi parte estoy medio No, no, perdido no, en ese no, no. sentido. O son Está muy cosas bien, distintas. está muy bien. Yo comenté en la clase anterior, por ahí quedó medio desconectado o no repetí lo suficiente. Esta clase es la clase anterior y esta clase no está directamente relacionada con el trabajo práctico. Sí, ustedes van a encontrar, ahora por ejemplo, vamos a hablar sobre cómo construir un objeto, investigación, etcétera. Pues les va a servir, o sea, operativamente les puede servir o no para detectar en lo que ustedes tienen dando en sus trabajos prácticos. Pero si queremos pensar, si quieren así como una clarificación bien despejada, piensen en esto como un paréntesis respecto a la continuidad, un paréntesis que, no obstante, les va a servir en algunos de la continuidad de los puntos que van a ir viendo o vamos a ir viendo en el trabajo práctico. Nosotros, nuestro objetivo en teoría y método es que ustedes se familiaricen con todas las herramientas de investigación. Una de las herramientas o uno de los soportes es el proyecto de investigación. Nosotros esta clase la venimos pensando, planteando y dando desde hace varios años, porque no pensando exclusivamente en que les, digamos, para la continuidad, si quieren, de los trabajos prácticos, sino para que les sirva el momento de ustedes enfrentarse a hacer su trabajo final. Nosotros necesitamos que ustedes conozcan cómo se hace un proyecto, tengan las herramientas para pensarlo y si se quiere en una segunda línea les puede llegar a servir para entender cómo se formulan algunas cuestiones vinculadas a un proceso de investigación, no un proyecto, a un proceso de investigación, que es como, por ejemplo, cómo operativizar variables, cómo pensar un marco teórico, cómo pensar los atentes, y que nada, o sea, básicamente es para que les sirva a ustedes para pensar en su propio, pensar, ir armando e ir elaborando su propio proyecto de investigación. No lo piensen con una continuidad escolar, digamos, no es una continuidad escolar vinculada al trabajo práctico, ¿sí? ¿Está? Sí, profe, buenísimo. ¿Quedó claro? Dale. Bueno, insisto, eh, háganme señales de vida si siguen ahí. Eh, díganme si ven la pantalla compartida, ¿no? Y por otro, permítanme decirle, permítame decir, sí, yo me quedo.
A ver. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe, se le escucha. ¿Me escuchan? Profe, sí, profe, se escucha. Bueno, Sí, bueno, sí. entonces, porque si no, si anda muy mal esto, planteamos otra opción. Está. Bueno, insisto, la idea de esto es que ustedes puedan, dentro de 1 año y medio o 1 año, cuando estén cursando seminario de tesina, tengan herramientas metodológicas para poder pensar, metodológicas y también pragmáticas, digamos, en cuanto a esto que yo le decía la semana pasada, cómo tengo que elegir un director o una directora para mi tesis, qué es una tesis, qué es un plan, qué es un proyecto, me puedo presentar una beca, cómo puedo formular esto. Bueno, esto que que yo se lo planteo ahora es para que puedan avanzar en esa dirección. ¿Qué pasa? Esto lo digo como egresada de la carrera, ¿no? Cuando nosotros terminábamos de cursar, el seminario tampoco estaba planteado como está planteado ahora, el seminario de tesina que tienen en el segundo cuatrimestre de 5º año, tampoco está planteado como está planteado ahora. Entonces, cuando nosotros terminábamos de cursar, decíamos, bueno, tenés que hacer un proyecto de investigación. ¿Y qué es un proyecto de investigación? No teníamos la idea de qué era un proyecto de investigación, qué partes operativas tenía, las dificultades que tenía, ayudando en algunas tesis o algunos proyectos, o también en el mío, doctora, nos encontramos siempre con los mismos problemas. Y también, de alguna manera, la gente se desalienta por ahí y abandona el proyecto y dice, bueno, no sé cómo hacer, no puedo, no me sale, qué sé yo. No encuentro cuál es la diferencia entre un problema, una pregunta, etcétera. Entonces queda ahí ese estancado, digamos, y mucha gente no se recibe por quedarse estancada en esta. Ahí tienen que saber que hay muchos estudios en los últimos, ahora ha mejorado en las últimas décadas, pero hay muchos estudios que dan cuenta, más que cuentan, que dan cuenta de cómo las licenciaturas se quedan a mitad de camino o sea, entran, vamos a formular como un número ficticio, entran 100 personas y egresan luego de todo el recorrido 20. Y de esas 20, 10 presentan la tesis. Entonces vos hiciste 5 años de carrera, o 6 o 7, y te quedás ahí. Bueno, ¿por qué? Porque hay muchísimas dificultades en comprender cómo es el proceso de hacer una tesis, ¿sí? Una tesis o un trabajo final. Entonces, dentro de eso se inscribe este tipo de intento de explicar cuáles son los procedimientos internos hacia dentro de la carrera para formar un proyecto. Bueno, habíamos visto, ¿no? ¿Qué es un proyecto? ¿Qué no es? ¿Para qué sirve? ¿Qué no es un proyecto de investigación? Esto que un proyecto no es un plan ni un programa, tampoco son las actividades que se van a realizar. Ahí siempre hay muchas confusiones porque, por ejemplo, quiere decir, bueno, yo voy a hacer una entrevista a los periodistas de Corrientes. No, eso no es una tesis, eso es para resolver algún problema de conocimiento. Si vos querés hacer una entrevista, una serie de entrevistas a periodistas de Corrientes, vas a enmarcar dentro de otras de las modalidades de trabajo final, ¿sí? Recuerden, como les dije el otro día, hay 4 modalidades de trabajo final. Eso también le tenía que subir y se me pasó. Tienen las 4 modalidades de trabajo final. La tesis de investigación, el proyecto de intervención, no es un proyecto, es la intervención en comunicación,
el producto de opción y un ensayo. Cualquiera de esas 4 modalidades pueden presentar como trabajo final. Ahora, tienen que distinguir bien qué van a hacer, ¿sí? Lo que yo le planteo en esta presentación tiene que ver con los proyectos que son para hacer una tesina de investigación. Bueno, vamos a pasar esto, pues ya lo vimos suficientemente la semana pasada, que se evalúa cómo se elige el director, etc. Bueno, nos vamos a parar acá, ¿sí? Esto es, digamos, el corazón de un proyecto de tesis, ¿sí? Esto es el corazón de un proyecto de tesis, es el esqueleto, más que el corazón, es el esqueleto. Esto sí o sí, estos elementos que están acá presentes, sí o sí, tienen que estar presentes en sus trabajos, ¿sí? En sus proyectos de investigación. Lo que ustedes están trabajando para el TP de teoría y método, que va a ser, vamos a hacer un trabajo práctico más y vamos a hacer el parcial final. ¿Ustedes qué están trabajando? Ustedes están trabajando un artículo, una tesis. La tesis ya pasó por esta instancia, ¿sí? La tesis ya es la segunda que quiere de un proyecto de investigación. El primero es el proyecto y la segunda instancia es la tesis. Los artículos en general no necesitan, en general no necesitan tener un proyecto de investigación para ser publicado o editado. En última instancia siempre forman parte de un programa de investigación o forman parte de la tesis. Eso en general son artículos, ¿no? Pero son cosas distintas. Como marcamos en la clase pasada, son dentro de lo que son los textos académicos, estamos hablando de 3 cosas distintas. Una cosa es el proyecto de investigación, otra cosa es la tesis y otra cosa es un artículo de investigación. Son textos distintos, responden a objetivos distintos. Si bien los 3 tienen en común el objetivo de interpelar y de alguna manera convencer a sus interlocutores. ¿Quiénes son sus interlocutores directos? Los interlocutores directos y a corto plazo son el tribunal que va a evaluar estos textos, ¿no? Un tribunal va a evaluar el proyecto de investigación, un tribunal va a evaluar la tesis y no se dice tribunal, se dice un grupo de pares o un jurado de pares va a evaluar un artículo de investigación. Entonces, insisto, son 3 textos distintos, nosotros estamos trabajando con lo que es el proyecto de investigación, que sería el primer paso para hacer nuestra tesis. Este es el esqueleto, ¿sí? Las secciones medulares, tema y título, objetivos, estado de la cuestión, hipótesis, método. Se le puse acá en este cuadrito estudiar otras opciones como la de Samaja y como la de Dalmaroni. Ambos autores de alguna manera van más puntillosos en el esqueleto, ¿sí? Separan de la cuestión del marco teórico, plantean no solamente las hipótesis, sino también las preguntas de investigación y dónde tienen que estar esas preguntas y cómo tienen que estar construidas esas preguntas, ¿sí? Todo eso forma parte, o sea, pensemos, el esqueleto, sí o sí tenés que tener esto, pero también podés cuestiones separadas para poder ir afinando tu lápiz sobre qué vas a investigar. A ver, un segundo. Está bien. El tema y el título. Yo suelo llevar siempre a clases, cuando damos esto presencial, distintos tipos de tesis o libros que se convirtieron, libros que eran tesis y se convirtieron en libros. Para mostrarles el ejemplo, no se construye un título, ¿no?
¿Cómo se construye un título? Ustedes van a recorrer estos artículos académicos, ¿no? Y algunas tesis, en algunos casos, vieron que son títulos largos, digamos. Son títulos que incluyen como un montón de información, no tiene nada que ver como cómo se titula para un diario, cómo se titula para una entrevista, no tiene nada que ver, porque responden a otro objetivo que es presentar sobre qué se va a estudiar. El título tendría que entender entonces esto, ¿no? Sobre qué se va a estudiar, algunas de las categorías que se analizan en la tesis o en el proyecto, y en algunos casos es imprescindible poner referencias temporales o disciplinares, teóricas. Yo, digamos, perdón, la autorreferencia es territoriales también, exactamente. Por ejemplo, la de mi tesis era, la de la licenciatura era, no me acuerdo, pero era tipo, estaba sistema de medios de corrientes, sistema de medios es una categoría, sistema de medios de corrientes, un vínculo entre lo público y lo privado, y abajo tenía como un subtítulo que era algo así como las relaciones entre la prensa y la política, algo por el estilo, desde la perspectiva de la economía política de la comunicación, 1999-2009, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Sistema de medios es una categoría, de corrientes, la ubicación territorial, economía, desde la perspectiva de la economía política de la comunicación, es la referencia teórica central de mi tesis. Si bien yo voy a tomar otras cosas de otras líneas teóricas, la referencia estructurante es la economía política de la comunicación y el año 1999-2009, ¿sí? Eso es importante que ustedes puedan presentarlo en el título, porque entonces ustedes van a poder dar cuenta el autor central, ¿no? También siempre llevaba el libro de Silvia Zaita, que es Regueros de Tinta, la historia del diario Crítica entre tal año y tal año, ¿no? Ahí hay como una figura literaria, igual Zaita, entonces como que encaja. Hay una referencia literaria, pero tenemos el qué, que es el diario crítico, un análisis sobre el diario crítico, que eran discursos, no me acuerdo, tenía como 3 elementos. Historia, discursos y política, creo que era. Historia, discursos y política. Entonces estaban ahí las 3 categorías que trabaja el libro y el año. Porque no va a estudiar toda la historia del diario acá, sino durante un periodo del irigoyenismo. Bueno, esas son así. ¿Por qué hincho con lo del título? Un poco porque van a encontrar con ese problema al momento de encarar la tesis, el proyecto, pero también porque eso es como que orienta cómo podemos hacer. Si cuando vos tenés el título ya tenés una buena parte de qué vas a trabajar. Los objetivos, ahora vamos a ir viendo bien cuáles son los objetivos generales, los específicos, etc. Bueno, entonces, vamos a esto primero. Ustedes lo estaban trabajando con el TP, venían trabajando, bueno, que nosotros les preguntábamos, ¿cómo se formula un proyecto? ¿Cómo está formulado el problema, perdón? ¿Cómo está formulado el problema de investigación? Y acá, esto que me parece que es central, ¿no? Le digo por experiencia personal, en mi tesis también por la gente a la que dirijo o que codirijo de sus tesis, el problema no está cerrado. Cuando vos presentás el proyecto, tu problema no está cerrado. Es más, tu problema recién se está empezando a abrir. Uno piensa que vas a tener tipo, bueno, voy a estudiar el discurso del diario Época sobre, no sé, la delincuencia, ponele. Bueno,
eso es el tema, no es el problema. Hay una distinción entre el tema y el problema. Bueno, ¿cómo problematizo el discurso del diario de época sobre la delincuencia? ¿Sí? Entonces, la formulación del problema es un trabajo exhaustivo que no termina en la presentación del proyecto, incluso no termina con la tesis. El problema está todo el tiempo en formulación, en modificación. Cuando nosotros presentamos el problema, dice, contiene la formulación concisa y más elaborada del o los problemas de conocimiento. Todo problema de conocimiento remite a una interrogación. Y esto era lo que le decía a otros autores, en ese esqueleto que le mostré, incorporan las preguntas. Y te dicen, bueno, la formulación del problema va a responder a toda esta serie de preguntas que yo me hago en función de la bibliografía que leí, de mi tema de interés, de esa interrelación entre los distintos elementos. ¿Qué contiene esto entonces? ¿Qué contiene la formulación del problema? Contiene algunas preguntas orientadoras de la investigación. Preguntas que está bueno pensar en que son más o menos cerradas para poder ir encauzando mi investigación. Pero no necesariamente, ¿sí? Esto es otra cosa que se usa mucho cuando ustedes cuando empiecen a trabajar con sus proyectos, el año que viene en seminario, ya no se usa tanto porque se recorta tanto que se pierde por ahí el sentido, pero se usa mucho la idea esta de decir, bueno, es importante el recorte del tema, el encuadre del tema, precisar el tema, porque si no uno va con la idea de, que quiere estudiar el mundo y sus alrededores, y no, hay que tratar de, insisto, van a escuchar mucho la palabra recorte o bien moldear el tema, precisar el tema. Si nosotros decimos el análisis del discurso del diario Época sobre la delincuencia, entonces yo me voy a preguntar sobre qué tipo de delincuencia, sobre la delincuencia, sobre la corrupción económica, sobre la corrupción política o sobre la delincuencia no sé, de los barrios marginales, sobre los femicidios se encausan dentro de lo que el diario Época considera delincuencia. La corrupción política se encuadra dentro de lo que el diario Época considera delincuencia. Bueno, todas esas preguntas, todo ese recorte, yo voy a ir haciendo antes de cuando estoy formulando mi proyecto de investigación. ¿Qué voy a dejar adentro? ¿Qué voy a dejar afuera? Ese pulido es indispensable, porque si no, no vamos a poder hacer nada. No vamos a poder alcanzar, no vamos a poder, al final, si uno quiere todo, sobre todo lo que piensa el diario de Época, que es delincuencia, que básicamente sería respirar, pero ahí se van a perder porque no van a poder precisar qué quieren estudiar, cómo lo quieren estudiar. ¿Se entiende? ¿Asientan de alguna manera? Así sé que no estoy hablando sola. Sí, profe, se escucha, se ve todo. Sí, profe. Dale. Bueno, entonces eso, ¿no? Es importante el recorte del tema, sus proporciones en relación a las metas propuestas y los recursos disponibles. Bueno, lo que hablamos el otro día. Yo quiero hacer una investigación sobre una observación participante sobre cómo trabaja el New York Times. Bueno, ¿tenés los recursos? ¿Qué te interesa de ver cómo trabaja, no sé, la construcción de la nueva noticia, la construcción de no sé, de los temas transmedia, lo que sea? Bueno, vos tenés los recursos. Es importante ajustar el tema a los recursos disponibles. Estudio diario del siglo XIX, ¿tengo los diarios del siglo XIX para estudiarlos? Mi problema tiene que estar pensado en función también de lo que tengo o no tengo disponible para investigar. El tema.
el tema contiene la referencia extendida al tema o problema objeto de trabajo de tesis. En esta presentación, esto es cuando yo ya presento, esto ya es la estructura de mi tesis, de mi proyecto de tesis. ¿Sí? Esto piensen, cuando nosotros presentamos, ¿no? El proyecto de tesis, tenés una carátula, tenés tu título, ya vas a la presentación de tu tema. ¿Qué tiene? ¿Qué se presenta ahí? Los fines, los propósitos, la relevancia teórica, social, económica o tecnológica. Esto lo van a encontrar en la bibliografía de Samaja. Lo que pasa es que Samaja está pensando en proyectos de investigación más grandes, digamos, no para la licenciatura de grado, más grandes y de otras disciplinas. Entonces, ¿cuál es la relevancia económica, por ejemplo, de un proyecto de investigación en comunicación? Y es como difícil plantearla. Sí tengo que tratar de proponer, aunque sea al menos, pensar en algún tipo de relevancia teórica en función de que voy a discutir argumentos, voy a discutir categorías que ya están presentadas. Recuerden que una investigación supone la construcción de la construcción o la discusión supone básicamente un problema de conocimiento, ¿sí? Algo que no se sabe y que yo quiero estudiar, indagar para conocer. Esta indagación va a estar en función de toda una serie de normas de interrelación, ¿no? Va a estar relacionada con la bibliografía disponible, con el medio en el que estoy, con los actores, que quiere decir, con director, directora, con mis posibles evaluadores, y después incluso con la gente, si es que yo llego a hacer algún tipo de trabajo de entrevistas, etcétera, con la gente del medio, ¿no? Entonces, toda esa construcción de conocimiento va a estar en interrelación con todos estos elementos. A mí me gusta fíjense en la franja anaranjada, dice, identificamos el tema cuando disponemos de una base empírica, un conjunto de evidencias o de observaciones que podemos establecer en una serie de enunciados. La sola mención del tema no es suficiente, hay que fundamentar que el mismo se puede establecer justamente por base empírica. Esto implica que cuando nosotros presentamos un proyecto de investigación, no tenemos que tener respondidas las preguntas, no tenemos que tener resuelto nada, pero sí tenemos que saber que contamos con algún tipo de base empírica para poder avanzar en nuestra tesis. No sé, si estudiamos las transformaciones de los diarios de Corrientes entre 1920 y 1940. Bueno, nosotros sabemos que esta base empírica indica que sabemos que si hubo o no esa transformación. Nosotros no podemos enunciar un proyecto en base solamente a nuestras sospechas. Para que el proyecto pueda avanzar, tiene que tener algún tipo de fundamento. Bueno, vamos a los objetivos. Los objetivos son uno de los elementos que son más complicados de establecer en un proyecto. Pero también, ahora nos acercamos hoy el esqueleto. Bueno, el objetivo, yo creo que es, o el corazón, bueno, no quiero hacer ninguna de estas metáforas, parezco, nada. No funciona, pero bueno, el objetivo es como parte central. Es parte central y es lo que va a motorizar la posibilidad de desarrollar o no nuestro proyecto. Marque dos cosas, ¿no? Primero, ténganlo, guárdense este power para el momento que ustedes hacen su proyecto y tengan en cuenta esta serie de recomendaciones.
Por ejemplo, suelen enunciarse por medio de infinitivos. Objetivo general, 2 puntos. Explicar el proceso de transformación de la prensa correntina durante el peronismo, ¿sí? Entonces, ese objetivo general es un objetivo más amplio, es el objetivo más amplio y es el principal problema de conocimiento que va a tener nuestro proyecto, ¿sí? Explicar, conocer, evaluar, contribuir al conocimiento, profundizar en el conocimiento, esos son objetivos. No empiecen nunca la redacción de un objetivo diciendo los diarios de Corrientes se transformaron durante el peronismo, ¿sí? Eso no es un objetivo. Un objetivo es una meta que yo busco conocer, como dice acá, los objetivos son las metas de la investigación, lo que se espera conseguir una vez que está concluida. Este es otro punto, el segundo punto, es muy importante y ténganlo en cuenta porque puede que corra su proyecto si no tienen en cuenta este punto, pero hasta a ustedes les va a ser más difícil hacer su tesis si no tienen en cuenta esto, que es que los objetivos deben quedar articulados con el título, con la introducción y especialmente con la o las hipótesis. ¿Qué quiere decir? Que los objetivos, por ejemplo, si yo digo, mi título es Historia de los medios de comunicación en España, periodismo, imagen y publicidad, 1900-1990. Ese es mi título, ¿no? Entonces, mis objetivos van a ser explicar el desarrollo o los procesos de transformación de los medios de comunicación en España entre tal año y tal año, ¿sí? Entonces, ahí hay una relación directa entre el título y el objetivo principal. Y después van a ser los objetivos específicos, se van a desprender del objetivo general, ¿sí? Van a ir como el objetivo general es un objetivo más amplio y los específicos van a ir respondiendo a partes de la articulación del objetivo general. No sé si se entiende esto. Estaría bueno mostrárselos en algunos ejemplos para que ustedes puedan ir, pero en estas circunstancias es como difícil. Pero bueno, insisto esto, ¿no? Tiene que haber, hay una relación, después dice, tiene que estar sólidamente articulado con el título, con la introducción y con las hipótesis. ¿Por qué con la introducción? Porque en la introducción no voy a contar todo lo que hice en mi proyecto, ni todo lo que quiero alcanzar con mi proyecto, sino que voy a ir como adelantando, diciendo, bueno, a través de este proyecto, a través de este trabajo de investigación, se busca conocer cómo se transformaron los medios de España entre tal año y tal periodo, durante tal periodo, atravesado por tales cuestiones tecnológicas, industriales, económicas, políticas, poniendo atención al funcionamiento de determinadas, perdón que cierro esto un segundo, de determinadas cuestiones, de determinados medios de comunicación o en función de tales preguntas, etc. Y ahí te voy a ir con para lograr esto, mis objetivos son tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, ¿sí? En ese sentido tiene que haber una relación. Después, debe resultar claro que cada hipótesis apunta al cumplimiento de alguno de los objetivos. En general en la carrera, la mayoría presenta una hipótesis, porque sinceramente, con que ustedes puedan dar cuenta de un objetivo para dar cuenta, perdón por la redundancia, de una hipótesis es suficiente, ¿sí? De una hipótesis, por ejemplo, mi hipótesis es que así como Corrientes entró tardíamente en la modernidad, los medios de comunicación de Corrientes también entraron tardíamente en la modernidad.
Esa sería, así, muy burdamente, mi hipótesis de trabajo, mi hipótesis de investigación. Mi otra hipótesis puede ser el diario Época considera delincuentes solamente a aquellas personas que hayan infringido delitos vinculados, delitos de escala privada o algo por el estilo, vinculados a el robo, no sé cómo se dice, robo, menudeo o distribución de distribución así chiquita de droga, perdón, la abordé. Pero el diario de Época considera delincuentes a estos. No considera delincuentes a los femicidas. No trata, porque no trata como delincuentes a un femicida. No trata como delincuente a empresarios que negrean a sus trabajadores, ¿sí? Bueno, nuestra hipótesis es que para el diario de Época los delincuentes son tales. Esto está bueno que tengan en cuenta. Las disimetrías, hiatos o discontinuidades de contenido entre objetivos o hipótesis se evalúan como una debilidad metodológica importante del proyecto, ¿sí? Entonces, cuando ustedes piensen, o sea, cuando ustedes armen su proyecto, piensen que esto tiene que tener una correlación, digamos. Todo este esqueleto tiene que estar articulado. Acá estaba lo que le decía, bueno, los objetivos generales y los objetivos específicos. El objetivo general es el principal objetivo de la investigación que resume la meta principal a alcanzar. ¿Sí? Yo quiero conocer la transformación de los medios de corrientes durante la primera mitad del siglo XX. Ese es mi objetivo general, es como un problema más grande. Un objetivo general es qué se pretende acá alcanzar como producto en el proceso. Y explicita nuestra ambición, ¿sí? Nuestra ambición es pensar los medios de comunicación en términos generales o pensar los medios de comunicación en términos específicos, ¿sí? Puntualmente sobre tal radio o tal diario de tal ciudad o de tal pueblo. No, esto no quiere decir, explicitar nuestra ambición no quiere decir que una cosa sea más ambiciosa que la otra, no. Quiere decir que nosotros tenemos que poner de manifiesto qué queremos y hasta dónde queremos llegar con nuestro trabajo. Los objetivos específicos, en cambio, desglosan este objetivo general, pueden clasificarse en objetivos descriptivos, explicativos y interpretativos. El estado de la cuestión. Van a ver en general, no solamente el estado de la cuestión se presenta en un proyecto de tesis, insisto, son textos académicos distintos, un proyecto de tesis, una tesis, un artículo. El estado de la cuestión va a estar presente en los tres tipos de textos. En algunas disciplinas el estado de la cuestión se da por entendido, no en las sociales. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto que hablábamos al principio de año? De cómo las ciencias sociales todo el tiempo están tratando de validar su cientificidad. O sea, todo el tiempo estamos tratando de decir, bueno, lo que nosotros hacemos es correcto porque tenemos autores que vienen estudiando los problemas de los medios de comunicación de la década del 20, o los estudios culturales, etc. Todo el estado de la cuestión, insisto, están presentes en la mayoría de los textos académicos. Algunas disciplinas, el estado de la cuestión está implícito. Por ejemplo, en medicina no ponen todo, esto se está estudiando desde tal año y tal. No, se da por entendido que se inscribe dentro de tal tipo de estudios, etc. En ciencias sociales no, en ciencias sociales nosotros hacemos un exhaustivo estado de la cuestión. En el proyecto
tiene que ser exhaustivo, no tanto como en la tesis. En la tesis ustedes van a tener que presentar, vos presentás 2 páginas de estado de la cuestión y es suficiente. Pero esas 2 páginas tienen que ser exhaustivas. Tienen que dar cuenta de que vos leíste todo lo que se trabaja, o la mayor parte, o lo principal de lo que se trabajó sobre tu tema. ¿Sí? Este estado de la cuestión tiene que ser suficiente en el proyecto. En la tesis, tu estado de la cuestión va a tener 20 páginas, 25 o 30 páginas, ¿sí? Porque tienen que ir como tratando de explicar como el recorrido de todos quienes estudiaron el tema que vos proponés, que no se estudió, porque es importante eso, ¿no? Mostrar que no se estudió y cómo se estudió esto, en tal periodo esto, este autor dijo esto, este le respondió esto, ¿ah? Sin embargo, yo me pregunto qué sucedió en Corrientes con este proceso, qué sucedió en el Chaco con este proceso. Lo que sucedió en Chaco y Corrientes, ¿es similar? ¿Es comparable o no? Bueno, todo es el estado de la cuestión en la descripción de todo eso, y al final yo voy a presentar mi pregunta. Vamos acá. Es el conjunto de las tesis disponibles sobre el estado de la cuestión es el conjunto de las tesis disponibles sobre el tema. Tesis, no piensen en el formato tesis, ¿no? Sino sobre lo que se discute del tema. Es decir, lo que ya se sabe sobre este tema. Es el apartado que demuestra la originalidad del proyecto. ¿Qué quiere decir? Que nadie estudió antes lo que yo voy a estudiar. Eso es importante. Presenta los errores de interpretación, tesis discutible, lagunas, la hipótesis nunca explorada, etc. Por ejemplo, un ejercicio es decir, cuando vos te pones a hacer tu proyecto, es, bueno, parecido a qué es lo que yo quiero hacer, ¿sí? Quiero estudiar, no sé, todo se me presenta así como historia de los medios o análisis de discurso, pero hay muchas tesis, muchas opciones y muchos ejemplos, así que no se limiten ustedes en pensar solamente sobre estos temas. Pero, por ejemplo, sí, bueno, los medios, como los diarios en la Argentina tuvieron, esto es como, bueno, decir en la Argentina es como muy grande, es decir, la historia de la prensa nacional está, la historia de la prensa nacional, escrita hasta la década del 80, se centra de manera exclusiva en la producción metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Córdoba y con suerte Rosario. Sin embargo, la historia de la prensa argentina es mucho más rica. Entonces yo voy a discutir con estos textos que son sobre historia de la prensa que dicen Argentina, y yo decir, no es Argentina. Esa historia de la prensa es una historia de la prensa metropolitana. Yo voy a aportar diciendo, voy a trabajar la historia de la prensa de Corrientes. Y cuando hago esa interpretación, inmediatamente voy a decir de la ciudad de Corrientes, o si mi objeto de estudio se amplifica, de la provincia de Corrientes. El estado de la cuestión posee la función de informar y a su vez evidencia a los lectores que el enunciador conoce la temática a fondo para realizar su investigación. Conduce la información brindada al planteo de las preguntas de investigación y las hipótesis. ¿Sí? Yo voy a decir, bueno, fulano estudió tal cosa, mengano tal cosa, bueno, y no estudiaron esto. Bueno, dijeron todo esto sobre la prensa de Buenos Aires en la década del 20, el 30, el 40, ¿no? Pero, sin embargo, no dijeron nada sobre las prensas de provincia, aunque fulano dijo tal cosa, mengano dijo tal cosa, no dijeron nada sobre esto. Y me pregunto si los procesos se dieron distintos en la provincia de Corrientes. Esa es mi pregunta. Y mi hipótesis es, así como Corrientes entró tardíamente en la modernidad económica o industrial, entró tardíamente en los medios de comunicación de Corrientes, entraron tardíamente en la modernidad. O pensemos en el Chaco. Como hipótesis del Chaco puede ser los medios de comunicación, la prensa del Chaco estaba estrechamente relacionada con
con los sectores inmigrantes de fin del siglo XIX, y con los partidos socialista, comunista, y no me acuerdo cuál otro, y esos fueron los que determinaron medios de comunicación mucho más desarrollados o mucho más modernos que en la provincia de Corrientes. Esa es mi hipótesis, ¿sí? La hipótesis, entonces, es aquello que el proyecto se propone demostrar. Es la respuesta conjetural a la pregunta-problema que ha dado lugar al proyecto. Es una respuesta conjetural porque no estamos frente a una investigación concluida, sino frente al proyecto. Y esto es otra cosa importante, así como de que tenemos que dar cuenta de que, leímos sobre el tema, tenemos alguna base empírica, no creamos presentar el proyecto, tenemos que tener una respuesta, ¿sí? Es muy importante eso porque mucha gente se traba ahí. Bueno, esto en realidad faltan algunos puntos, pero es tardísimo. Faltan algunos puntos más. Les voy a decir, después de presentar el estado de la cuestión, de presentar los objetivos, las hipótesis, etcétera, se desarrolla el proyecto dando cuenta de qué van a hacer, como por ejemplo las actividades, las tareas, un cronograma factible y finalmente la bibliografía. Es súper importante que en la bibliografía no pongan todo lo que leyeron, sino que solamente pongan lo que está citado en el proyecto. Eso es un error como muy general. Bueno, no sé. ¿Alguna pregunta? ¿Este póster nos va a compartir, profe? Sí. Voy a tratar, como no se puede grabar esta clase porque no tengo la posibilidad, porque esto es personal, no es institucional, el Meet, voy a tratar de hacer, pero con mucha tranquilidad, porque insisto, esto no forma parte de lo que van a dar en el trabajo práctico. Voy a hacer un videito y le voy a subir al Drive, ¿sí? Con tranquilidad para el fin de semana. El lunes vamos a continuar. Sí. Ese archivo que subieron al Facebook, ¿lo vamos a dar el lunes? Ese archivo que subió al Facebook es el texto de Dalmaroni, que es en base a lo que está preparada esta clase. Dalmaroni es un autor que está en la bibliografía complementaria de la materia. Esto no se va a tomar, ni en el práctico ni en el parcial, pero es importante que ustedes lo tengan, y por eso preparamos esta clase, para... es importante que lo tengan para que ustedes puedan, al momento de hacer su proyecto, puedan recurrir y recuperar esta bibliografía para hacer el proyecto. Acá me preguntan por el parcial. Sí, ya todo está, tenemos todo decidido, todo resuelto. Hoy César se quería conectar y al final no pudo para comentar cuestiones vinculadas a todo esto, al parcial, fecha, tema, TPEC 5, el 4, ahora, mañana le subí, mañana o el fin de semana le subimos las notas, sí, las devoluciones, no son tantos por suerte, así que lo subimos. Tenemos fecha para todo. Si quieren se las planteo, igual ya lo decidimos con César, ya está cerrado el cronograma, pero él el lunes lo va a explicitar mejor. Denme un segundo y le digo como para que tengan en cuenta sí, ya les adelanto que, acá está, últimas semanas, que vamos a tener encuentros los lunes y jueves para que nos dé la posibilidad de ir presentando todo el contenido y una clase de consultas. Les digo acá, a ver, bueno, el lunes van a trabajar con César, unidad de análisis, matriz de datos, cómo se formula una unidad de análisis para un proyecto de investigación, para una propuesta de investigación. Eso lo van a ver con César el lunes.
Conmigo el jueves van a empezar a dar las herramientas de recolección de datos. La primera que van a trabajar conmigo va a ser análisis documental. Después van a trabajar con César encuesta y entrevista. Van a tener una clase de consulta el jueves 29 y se va a entregar el último trabajo práctico, que es el trabajo práctico número 5, el 2 de noviembre. Este trabajo práctico número 5 va a estar vinculado a esto que vamos a dar ahora en esta semana, son las herramientas de recolección de datos, para que ustedes puedan, digamos, cómo recogen datos en el artículo o en la tesis que ustedes eligieron, qué hicieron. Hicieron entrevista, hicieron encuesta, hicieron análisis documental, cómo lo hicieron, cómo construyeron la matriz de datos en cada una de las investigaciones. Básicamente de eso se va a tratar el trabajo práctico número 5, que se va a entregar el 2 de noviembre. Y después ya directamente vamos al parcial, que va a ser el parcial, el último parcial va a ser oral. Vamos a tomarnos 2 clases para que cada grupo pueda ir dando cuenta, y ese parcial oral va a ser una relación teórica, metodológica con lo que, de todo el trabajo, de todo lo que vienen trabajando en este segundo cuatrimestre. Entonces van a tener que hacer como una defensa de, bueno, por qué, qué significa la encuesta, en este caso, cómo la hizo, etcétera. De eso va a ser más o menos no más o menos, así va a ser el parcial final. Así que no, nada, nos quedan estas clases. ¿Tesis que elegimos? Exactamente, en base al artículo que eligieron. ¿Está? Y lo único que nosotros le podemos decir es que si ustedes están con las lecturas al día y van haciendo sí, todos están entregando los trabajos prácticos, si están con los trabajos prácticos al día y las lecturas al día, van a poder hacer una defensa de este examen oral. Ya vamos a ver bien cómo lo articulamos, pero bueno, dejamos 2 días para que puedan participar todos los grupos, y después vamos a tener 2 clases más para el cierre, digamos, quienes tienen que recuperar trabajos prácticos y parciales, lo vamos a hacer sobre el final de la cursada, en la semana del 16 al 19 de noviembre. Así que bueno, eso es lo que nos queda. ¿Qué fecha sería qué cosa, Marieta? ¿El parcial? Las fechas del parcial son lunes 9 de noviembre y jueves 11 de noviembre. Vamos a ir, digamos, si alguno no puede tal día, se conecta, todo eso lo vamos a ir gestando y resolviendo para que sea de manera oral. Nada, tiene que durar 15 minutos, 15, 20, cada grupo explicando, digamos, lo que fueron haciendo en los distintos. Eso. ¿Está? Lunes igual hablamos bien con César, creo que los 2 ya el lunes. Y bueno, recuerden esto, traten de guardarse estos para darle estas clases. Sí, profe, te escucho. Disculpe, se cortó un poco, así que le retomo la pregunta. ¿El parcial sería una exposición, digamos, de los 5 trabajos prácticos? ¿Un esfuerzo general? No, mira, perdón por ahí, también a nosotros se nos complica un poco la virtualidad con César, pero hasta donde yo tengo entendido, obviamente, del trabajo, de lo que trabajaron con el artículo, el 4 y el 5. Perfecto. Porque es esta parte, a nosotros la que nos interesa es cómo se formuló el tema, cómo se formuló el problema, si pueden identificar los distintos aspectos del marco teórico del estado del arte,
si pueden identificar qué tipo de, no solamente, o sea, obviamente van a poder identificar la herramienta que utilizan, ¿no? Pero que a la vez puedan dar cuenta de lo que dicen los autores del artículo y también los autores de la cátedra sobre las distintas herramientas de recolección de datos. No son muchos textos más los que nos quedan, son puntuales sobre cada una de las herramientas de recolección de datos. Después también nos queda la cuestión de la matriz disciplinar, que por ahí de lo que nos queda es lo más complejo de comprender. Pero si van siguiendo los textos, después comentando en clase, vamos a ir pudiendo trabajar los temas. Bueno, insisto esto, traten de guardarse los días de cursada, los lunes a la mañana y los jueves a la siesta, porque vamos a trabajar, la mayoría de los días vamos a presentar temas, así que traten de estar, y no siempre nosotros podemos grabar. Ahora, por ejemplo, yo no puedo grabar y no siempre voy a tener la posibilidad de, como les dije ahora, hacer un video y después subirlo. Así que traten de estar, o vamos a buscar la vuelta para que se puedan grabar las clases. Y si no, sigan los textos que ahí están muy bien seleccionados y explicados en cada uno. ¿Estamos? ¿Listo? ¿Ninguna pregunta? Listo, chau, chau.